Todos quieren ser Jesucristo hasta que toca hacerlo. Buenas, buenas. Estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y yo me encuentro en mi intento número 47 tratando de grabar esta introducción y vamos a ver si ahora sí queda bien. El día de hoy vamos a conversar con Alejandro Zotti sobre qué hacer en los 20. Alejandro es una persona disruptiva y con unos estándares altísimos. Y creo que para este 2025, donde uno quiere que las cosas se den, fue pucha, como uno las tiene planeadas, viene muy bien escuchar a una persona así, que realmente como que lo empapa uno de esa energía. Y les voy a hablar un poquito de quién es él. Alejandro hace algunos años estaba como director de tecnología de la quinta empresa más grande del mundo, viviendo en Estados Unidos y ganándose un dinero que uno rara vez se va a ganar aquí en Colombia. Y él toma la decisión de que no quiere seguir con ese rumbo para su vida, que quiere volver acá, hacer empresa acá. Y bueno, en esa anda actualmente, Alejandro tiene conocimientos en los siguientes temas: energía, ciencia de datos, matemáticas, sostenibilidad y finanzas. Y ha pasado por universidades como Berkeley en California, la Universidad de Pensilvania, Harvard y próximamente Cambridge. En este tema de qué hacer en los 20, tocamos algunos otros temas derivados de ahí, como el estoicismo, la espiritualidad, cómo escoger un buen coach y la experiencia de ser papá. Entonces quedó realmente muy nutrido el episodio, muy contento de haberlo grabado. Creo que esta introducción ya por fin va a quedar. Y bueno, les mando un abrazo muy grande y ojalá lo disfruten. Hasta luego, chao, chao. Si usted no tiene un león detrás corriendo y se lo va a comer, usted nunca va a correr de la manera más rápida que usted puede. Give, ask. Nunca pida primero. Las personas que dependen de la motivación para hacer sus cosas están destinadas al fracaso. Ese primer estudio en Harvard, ¿ese fue costeado por ti? No, yo tengo otra cosa que es una máxima en mi vida. Todo lo que yo estudio tiene que alguien pagarlo. Porque si tú eres el mejor, no debes pagar por estudiar. Si yo te digo hoy que le voy a cortar un dedo a tu exnovia, o a ti, si tú te quieres hacer voluntario, ¿cierto? Te harías voluntario para cortarte un dedo tuyo. Y de ahí digo, venga, si mi mamá puede, ¿cierto? Estando viuda, estando sola, yo tengo que poder. Lo primero que quiero preguntarte es pues hablar un poquito de tu historia, ¿no? Claro. Sé que estudiaste aquí en Colombia y luego terminaste migrando a Estados Unidos, te fue muy bien, ocupaste pues un cargo de muy alto nivel en el sector petrolero. Sí. Estabas muy bien posicionado y sin embargo en algún punto decides, pues no sé si llamarlo patear la lonchera, pero digamos sí frenar con eso y volver a Colombia a emprender acá y pues... Sí. digamos, a buscar distintos tipos de personas para cumplir objetivos que tenías. Cuenta un poquito de, bueno, qué estudiaste, cómo fue esa historia y por qué volviste. Bueno, todo comienza con, hablando de los 20, como enfocándolos ya un poquito en eso, con una de las decisiones más complejas que uno tiene que hacer y es qué estudiar. A mí me parece, desde la experiencia que tuve, que aquí en Colombia hay un reto en ese aspecto. Y es una desinformación, o ni siquiera desinformación, sino que no existe buena información de cómo terminan las personas que estudian ciertas carreras actuando dentro de la economía. Entonces una cosa es lo que tú entiendes que hace un administrador y otra cosa es la que en verdad hace un administrador. Una cosa es lo que tú entiendes que hace un ingeniero electrónico, eléctrico, y otra cosa es la que en verdad va a hacer. Entonces de la academia a la praxis hay una diferencia muy grande. Y en los 20 yo creo que es muy importante saber qué voy a hacer más que qué voy a estudiar. Porque el que voy a estudiar es, claro, ingeniería X, administración, etcétera, etcétera. Pero el que voy a hacer cuando termine va a definir los próximos 30 o 40 años de tu vida. Entonces, enfocarse en el qué hacen las personas que después de que estudian lo que yo quiero hacer, va a definir mucho de los rasgos que tú tienes. Entonces, yo salí de un colegio extremadamente exigente, se llama el Liceo de Cervantes Norte. Cuando me gradué fuimos la mejor promoción del país. Entonces, wow, la educación en el colegio era de primer nivel. Y me pasó algo muy irónico.
¿cierto? A mí, desde que yo era niño, mis padres me facilitaron algo y fue el desplazamiento desde mi punto de hogar hasta los diferentes entes en donde yo ejercía, ya sea academia, deporte, etc. Y eso me hizo más eficiente. Entonces, lo primero es, yo vivía muy cerca del colegio, después sale la oportunidad de ir a la universidad, yo quería ser ingeniero, de hecho quería ser artista, porque se me facilita muchísimo el arte. ¿El arte en qué El forma? arte plástico, el arte de pintar, Okay. Y en general el arte me parece algo muy hermoso y ahorita te cuento un poquito de qué estoy haciendo con eso, porque la idea no es algo que aprendí en Harvard, que es muy importante, es que uno tiene que ser multi-hyphen. ¿Qué quiere decir eso? Ponerle el underscore, la rayita al piso, y entender que tú puedes ser un gran ingeniero, raya al piso, pintor, raya al piso, filósofo, raya al piso, hacer un podcast, raya al piso, y más en este momento, las barreras para poder ser multi-hyphen ya casi no existen. O sea, tú puedes ejercer varias disciplinas al mismo tiempo y puedes ser muy exitoso en eso. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo quería ser ingeniero, primero artista. El arte aquí es muy complejo y yo no había entendido que para poder entrar a estudiar arte tienes que tener un portafolio. No puedes entrar a estudiar arte en una academia de primer nivel sin un portafolio. Entonces de repente ya dije, bueno, esto no puede ser, voy a ser ingeniero. Mi colegio era excelente en matemáticas y empiezo a estudiar ingeniería electrónica y escojo la escuela de ingenieros porque las otras quedaban extremadamente lejos. Okay. Entonces yo decía, venga, voy a perder todos los días una hora de transporte, y mi meta realmente siempre había sido estudiar en una universidad de primer nivel global, no de primer nivel a nivel Colombia, sino global. De ahí estudio ingeniería electrónica, entro a estudiar electrónica y al año y más o menos a los 2 semestres me doy cuenta que no es lo mío, o sea, definitivamente había entendido mal qué era la academia y qué era lo que hacía un ingeniero electrónico. Tampoco entendía que era la palabra súper importante, mercado. ¿Existe un mercado para los ingenieros electrónicos en este país? La respuesta era no. Entonces dije, yo soy muy radical con las decisiones. Salté de una ingeniería eléctrica, me cambié de carrera y empecé ingeniería eléctrica y al más o menos año empecé matemáticas y terminé haciendo ingeniería eléctrica y matemáticas y fue la mejor decisión de mi vida. Wow, ok. Así. Vale. Entonces, y ya de ahí, no sé si quieras que te cuente un poco más de mi carrera ahí o quieres empezar con otra pregunta. No, sigamos cómo evoluciona eso para terminar en Estados Unidos. De ahí, pues básicamente ya llegué a un punto en donde pues el idioma me ayudó muchísimo porque yo aprendí inglés en el Consejo Británico desde muy peque. Estuve ahí, mi mamá tuvo una visión súper meridiana con eso, de la ventaja que es saber hablar el idioma. E interesantemente, dentro de las personas que estudian ingeniería eléctrica en el país, hay un déficit con respecto a los que hablan inglés. Entonces, ser ingeniero electricista y saber inglés es un plus muy, muy grande. En ese momento no estaba la política global de electrificarnos. Si tú ves ahora, todos son carros eléctricos, o sea, estamos electrificándonos. En ese momento, ingeniería eléctrica era una carrera fuerte, pero ahora es una de las más fuertes del mundo, sin lugar a dudas. O sea, si tú sabes energía, tienes un paso en el futuro, en el presente y el futuro del mundo. Entonces, ahí se dieron las oportunidades. Yo entré a trabajar en Occidental Petroleum, aquí en Colombia, y rápidamente, pues, o sea, tuve el chance de mostrar lo que yo sabía hacer, tanto de poder promover la conexión que existía entre la filial colombiana con la filial americana, porque yo sabía inglés y mi jefe no. Mi jefe sabía 40 años más de ingeniería, pero no sabía inglés. Entonces a mí me tocó la oportunidad, porque realmente fue una oportunidad, de presentarle a la casa matriz lo que se había hecho en 3 años de trabajo. Yo lo presenté, no como mío, pero sí yo era el intérprete y yo comunicaba qué era lo que habíamos hecho. Y de ahí tuve la oportunidad de presentar mi proyecto, que fue un proyecto en donde utilicé la integración entre computación, cómo era una red eléctrica a nivel geográfico,
la unificación con descargas atmosféricas para mejorar la red eléctrica, y ese proyecto resultó ganarse un premio de ingeniería a nivel Colombia. De ahí viene Oxy y dice, tenemos el mismo problema en Estados Unidos, ¿no te gustaría venir acá? Y de ahí me voy y no vuelvo. O sea, de ahí ya salto 10 años en Oxy, de ahí voy a estudiar a Harvard, gerencia, o sea, pura, lo que es liderazgo, ¿cierto? Cultura organizacional, administración pura, finanzas a nivel corporativo, y de ahí se me abre la mente porque Harvard es una universidad liberal. Nosotros estudiamos en universidades no liberales. Entonces tu pensum es estricto. Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Y si tú coges a una persona en la sabana, ¿tú en dónde estudias? Yo estudié en EAFIT. De AFIT. Tú coges a 30 personas de AFIT y todos vieron el mismo pensum. Y coges ahorita, ¿ya te graduaste hace cuánto? No. Bueno, estoy haciendo la práctica ahorita. Listo. Y si yo cojo a alguien de AFIT, ¿qué estudias? Psicología. Cojo a alguien de AFIT de psicología de hace 10 años y muy seguramente el pensum es 95% igual. Bueno, voy a coger una persona ahora de la Nacional de psicología y el pensum es casi el mismo. Se diferencian de pronto las personas que lo dictan, pero el pensum es igual. Porque aquí creamos personas para seguir un currículum. En Harvard crean pensadores. Eso es todo el cambio que puedas tener en el mundo. Entonces yo estaba en un cuarto con 10 ingenieros electricistas, donde los 9 que estaban aparte de mí, todos habían estudiado cosas diferentes. O sea, ¿cómo así? ¿Todos son ingenieros electricistas? Sí. ¿Pero cómo estudiaron? ¿Qué necesito para hacer lo que quiero hacer? No les tocó estudiar nada porque les tocaba estudiar. Entonces toda su carrera se basaba en un proyecto de vida, una empresa, y cómo esa empresa necesitaba un ingeniero electricista que lograra hacer ciertas cosas, y dentro de esos 4 años los profesores lo apoyaban en aprender lo que necesita aprender para lograr eso. Entonces no habían espacios. Entonces tú puedes liberalmente sentarte con 10 personas y tienen ramas del conocimiento diferente. Y eso para mí fue un antes y un después a nivel de pensar. Y dije, yo necesito hacer esto. Yo necesito es pensar en cómo resolver los problemas. De ahí todo eso, o sea, yo siempre he tenido algo en mi carrera, y es que nunca me gusta dejar de trabajar por estudiar, porque yo pienso que lo que se estudia y no se aplica no sirve para nada, y yo soy una persona totalmente pragmática en el conocimiento. Yo siempre aprendo para hacer algo, nunca aprendo por aprender. Entonces, para mí todo es pragmático. Y esa praxis entonces me llevaba a que todo lo que yo iba aprendiendo lo podía aplicar. Yo tenía un equipo de 50 personas a mi cargo en Oxy, y yo empecé a aplicar las cosas. Y empecé a darme cuenta que a nivel de gerencia pura, realmente puedes motivar a las personas de una manera diferente. No ve y estudias un PMP, un Project Management Professional. No, hay algo detrás que hace que las empresas que salen de Boston sean distintas a las del resto del mundo, y está el secreto por ahí. Después de eso me di cuenta que para resolver los problemas corporativos, pues la empresa me promocionó estudiar mi MBA. Entonces yo quería entender cómo se hace el dinero, porque yo ya sabía cómo se hacen los electrones, yo sabía cómo se hace una subestación, yo sabía cómo se hace una red de distribución, de transmisión. Yo me volví un experto en eso, pero todavía no entendía cómo me pagaban el sueldo. Y para mí eso era fascinante. Yo veía tanta ineficiencia y decía, ¿cómo aún me pagan el sueldo a mí? Y de ahí fui a estudiar finanzas formalmente. Te pregunto, sí. ese primer estudio en Harvard, sí. Bueno, de liderazgo y estos temas, ¿ese fue costeado por ti o también fue algún tipo de...? No, tengo otra cosa que es una máxima en mi vida. Todo lo que yo estudio tiene que alguien pagarlo. Porque si tú eres el mejor, no debes pagar por estudiar. Tienes que encontrar la forma para que alguien te pague lo que vas a hacer. Si no, no eres el mejor. Y para mí hay unas líneas divisorias en mi vida, y ese es un hito. Hasta que alguien no esté dispuesto a pagarme a mí por estudiar, no estudio. Entonces, todo el estudio que yo tengo ha sido cero.
Cero. ¿En Colombia también? En Colombia también, beca. ¿Cierto? Entonces, Ok. recuerda, es una máxima. Entonces, para mí tengo que hacerlo así. Entonces, pues cuando hice lo de gerencia, cuando hice el MBA, cuando hice ciencia de datos en Berkeley, ahorita que estoy a punto de entrar a Cambridge, entonces todo alguien tiene que pagar por eso. Porque yo voy a poner ¿qué? El tiempo y la inteligencia. No puedo poner el dinero. Si pongo las tres cosas, entonces me estoy crucificando a mí mismo, ¿cierto? Alguien tiene que poner. Y eso me ha llevado a encontrar algo que es muy importante en los 20. Y nunca piense que no se puede. Piense las otras 1000 maneras en que usted puede llegar de pronto a que no se pueda, pero evalúelas todas hasta que usted logre lo que quiere y no pierda su máximo. Otra cosa que es en mi vida es lo mejor o nada. Lo mejor o nada. O sea, si usted quiere estudiar psicología, la próxima oportunidad ya no sea FIT. ¿Cuál es la mejor universidad del mundo? Usted tiene que ir allá. Si usted no va allá, usted no está en el mejor punto. Porque en esas universidades, ¿qué es lo que enseñan? El ranking no es por saber más, sino es por la cultura que te meten para poder pensar más. No es saber más, es pensar más. Y esa diferencia lo hace todo. Y de ahí, pues básicamente estudié gerencia. La gerencia, ¿sabes qué es gerencia? No. Listo, la gerencia es cómo manejas a un grupo de personas para que logren hacer una tarea en conjunto. Listo. Eso es gerencia. Gestión es básicamente eso. Cómo organizo un equipo, cómo ese equipo está alineado como un reloj y cómo el reloj al final da la hora. Y si lo piensas de esa manera, no puedes tener 3 segunderos. ¿Cierto? Porque el reloj tiene un segundero. Entonces es muy importante saber quién hace qué y poder tasar el trabajo para que el trabajo se haga con una expectativa correcta. Ahí aprendí eso. Aprendí también acciones. O sea, aprendí qué es una acción, qué es el valor de una empresa. Y de ahí dije, bueno, realmente necesito hacer un MBA, necesito entender cómo funciona una empresa, cómo hace dinero. Hice mi MBA. Y de ahí, pues tuve una experiencia muy bacana porque lo que me pedían hacer era analizar Oxy, que era donde yo estaba trabajando contra 15 empresas. En ese tiempo no existía lo que se llama ciencia de datos. Y la idea era jalar de los 10Ks, toda la información y decirle a la presidenta de la empresa cuáles eran las 5 cosas que ella tenía que hacer en los próximos 5 años basados en finanzas. Entonces ya no es un juego, ya no es un estudio. Tienes la presión, y eso es otra cosa que yo le digo a la gente de los 20, uniéndolo con lo que tú quieres hablar, y es, si usted no tiene un león detrás corriendo y se lo va a comer, usted nunca va a correr de la manera más rápida que usted puede. Póngase una persona que lo ponga derechito. Y para mí esa persona fue la presidenta de Oxy. Tuve la oportunidad de que ella me dirigiera al MBA. Y ella me ponía unas metas absurdas, pero yo lo di todo para llegar a eso. Ella era mi león, estaba detrás comiéndome. Y yo, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Y de esa manera logré entregarle 5 cosas. De hecho, este año tuve un evento, un momento hermoso porque ya me encontré con ella, con mi empresa, diciéndole gracias por todo lo que hiciste por mí, aquí está mi empresa. Es un momento cúspide, ahorita te muestro las fotos, es hermoso, porque es responder. Entonces, si quieres que alguien pague por tu estudio, recuerda al otro lado, tienes que responder. Claro. ¿Ves? Entonces, si alguien está pagando, tienes una responsabilidad adicional, porque es muy fácil ser laxo con uno mismo. No, pues, bueno, yo trabajo más, no, ya hay alguien más. Y de ahí digo, necesito estudiar ciencia de datos, porque ya la cantidad de datos que vienen de la empresa son tan grandes que ya mi técnica matemática, mi técnica de ingeniería eléctrica, mi técnica de negocios en management no es suficiente. Y ya te dije, lo mejor o nada. Entonces, ¿a dónde voy? Pues a la mejor universidad del mundo en data, que es UC Berkeley, en California. Y entro allá y de ahí entiendo cuál es el nivel de los asiáticos. Me tocó estudiar con muchos asiáticos. Podían estudiar 20 horas seguidas
Entonces el nivel te obliga, estar en lo mejor te hace mejor. O sea, te hace mejor. Claro. Entonces te reta, te reta, te reta. Y ahí empecé a entender el poder de la data, el poder de cómo sacar conclusiones con esos datos. Y de ahí me di cuenta que necesitaba estudiar computación para poder unificar ya lo que aprendí en mi carrera, lo que aprendí con los datos, pero poder vender un servicio o un producto al mundo. Y no lo podía hacer con un algoritmo. No lo podía hacer, necesitaba un producto o un servicio. Y la respuesta era software. Y como no sabía hacer software, pues decidí entrar a la Universidad de Pensilvania a estudiar Computer Science. Y ahí aprendí a hacer software. Y aprendí a cómo estructurar un producto y entender que el software, al igual que la ciencia de datos, es una herramienta. Al igual que estos micrófonos, al igual que tu computador, todo lo que tú haces. Es una herramienta, pero al final tienes que tener claridad de qué vas a hacer. Y ahorita, ¿por qué Cambridge? Porque ellos son los mejores en sostenibilidad política global y quiero aprender de los mejores otra vez. Y si te das cuenta, entonces mi carrera habla de energía, raya al piso, ciencia de datos, raya al piso, matemáticas, raya al piso, sostenibilidad, raya al piso, finanzas. No te tienes que detener. ¿Cuánto te demoras haciendo psicología en la EAFIT? Te demoras 9 semestres. O sea, 4 años y medio. ¿Cómo así? Solo, y cumples 80 años. ¿Solo vas a ser un psicólogo? O sea, piensa en eso. ¿Cuál es el porcentaje de 4 años versus 40? 10% del tiempo estudiando algo. Imposible. Claro. Puedes complementar. Listo. Veo pues esa mentalidad de querer siempre seguir aprendiendo, seguir estudiando. Siempre. Lo mejor o nada. Y que si eres el mejor, que alguien pague por tus estudios. Siempre. Porque, o sea, ¿de dónde salió esa mentalidad? No sé si tus papás tuvieron algo que ver con esa forma de pensar, o vino más de ti, o de dónde viene. Yo creo que todo empieza tal vez con el ejemplo en la casa. Mis papás tomaron una decisión radical cuando yo nací, todo este cuento, cuando ya era hora de entrar al colegio. Digamos que todo el mundo de ellos era cerca al Tequendama, teníamos negocios en ese sitio, o sea, el Hotel Tequendama, todo está muy cerca de eso, que es como el centro financiero de Colombia. Pero mi papá dijo, no, Alejandro tiene que ir al mejor colegio, pero el mejor colegio no queda acá, queda en la 150. Y ahorita la 250 es cerca. En ese momento decían por puentes. El tercer puente, imagínate, eso era como voy a ir de paseo a Melgar, o sea, era muy lejos. Y mi papá dice, no importa, nos vamos a ir. Y él toma esa decisión por mi educación y al ver el sacrificio que ellos hacen, porque obviamente Colombia es un país muy familiar, tú tienes que tener a todos tus seres amados cerca, o si no, no puedes funcionar, los abuelitos, los tíos, los hermanos, los primos. Y irse a otro lado es un sacrificio inmenso. Y además que a él le tocaba pues ir desde allá hasta la zona donde él trabajaba, que era, no sé, 1 hora y media por el sacrificio de hacerme mejor. Entonces de ahí sale eso. Mi papá muere cuando tengo 8 y mi mamá tiene la opción. Bueno, reducimos gastos, nos vamos de acá, nos vamos a algo para cumplir a nivel económico, pero ella dice, no, usted tiene que hacerlo. Yo voy a hacer todos los sacrificios para que usted lo logre hacer. Y de ahí digo, venga, si mi mamá puede, ¿cierto? Estando viuda, estando sola, yo tengo que poder. Y de ahí creo que sale esa mentalidad. Y pues obviamente ya en el Cervantes es un colegio extremadamente competitivo, en donde ser bueno también es importante. O sea, si no, te la van a montar, y de ahí creo que todo se va alineando. Y después ya creo que las personas que vas conociendo van creando una influencia grande, los profesores buenos que vas teniendo, en donde uno dice, pues, oiga, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser un ingeniero más? ¿O quiero ser un ciudadano del mundo? Y es una decisión. Y esa decisión, si tú te das cuenta, cuando tú tienes máximas, por eso es importante encontrarlas desde los 20. Las máximas te guían. Porque si quieres lo mejor o nada, entonces no te vas a poner a farrear miércoles, jueves, viernes y sábado.
Claro. porque no vas a poder llegar a lo mejor o nada. Entonces tú empiezas a balancearte, a ecualizarte. Momento, quiero ser el mejor, tengo que trabajar en eso. Entonces, esas máximas de tu vida te rigen y te limitan porque a los 20 tienes mucha energía y esa energía, si no la enfocas, siempre termina en cosas que no te aportan a ser mejor. Siempre. Si tú no estás en algo bueno, vas a algo malo. No la quemas durmiendo. O sea, hay tanta energía en tu cuerpo que terminas haciendo cosas que no necesitas. Ok. Y de ahí creo que sale todo eso. Vale. Hablábamos antes de grabar de que eres taoísta, de que Sí. un principio muy importante para ti es el equilibrio. Total. Cuenta un poquito de eso. Digamos que el taoísmo, el símbolo es el yin yang. Normalmente lo ves plagiado y de una u otra manera medio prostituido en todo lado, ¿cierto? O sea, lo puedes usar en cualquier parte, pero tiene un montón de significado, ¿cierto? Cuando lo llegas a entender. Y es el balance, digamos, en la cultura netamente occidental, se cree en el bien o el mal. No hay nada en la mitad. Sí, O sea, no hay gris. No hay gris. O sea, tú eres bueno o eres malo, pero no puedes ser bueno y malo. No hay dualidad. El taoísmo, por el otro lado, es un proceso. O sea, que hoy tengas un error no quiere decir que no puedas ser bueno, sino es un proceso en donde tienes que empezar a decidir qué escoges para ser más negro o más blanco y cómo balanceas tu vida alrededor de los principios que quieres tener. Dentro de ese balance, si tú te pones a estudiar un poco el símbolo del yin y el yang y entiendes los últimos estudios que han salido del átomo, es exactamente la misma figura. Búscalo. Es fascinante. Eso está hace 5000 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los excesos en cualquier lado de tu vida siempre crean carencias en otros lados de tu vida. Y realmente para poder ser el mejor necesitas ser estable. La estabilidad es lo que te hace ser mejor a largo plazo. Las personas confunden mucho y por eso me llamó la atención lo que tú querías hacer, es que hacer en los 20. De pronto hace falta un pedazo y es que hacer en los 20 para que en los 30 pueda hacer lo que yo quiero hacer y en los 40 y en los 50 y en los 60 y en los 70. Porque es, bueno, y lo hago en los 20 y ¿qué? ¿Ya? No, ¿cierto? Entonces, todo es a largo plazo. Si tú tienes una vista a largo plazo de tu vida, las decisiones también las tomas de una manera más balanceada. En los dos lados. Puedes ahorrar más. La gente ahora no cree en el ahorro o en la inversión porque pues ya que no importa, el gobierno no me va a ayudar o esto o lo otro. Pero si ya tienes una parte balanceada, entonces también puedes, por ejemplo, entender por qué no tienes que jugar tenis 30 horas al día. Porque a largo plazo no vas a poder mover el brazo. Sí, hoy lo puedes hacer, pero la pelea es a largo plazo. Es como pongo un ladrillo y yo en mi empresa le pongo el ejemplo muy claro de un corredor australiano. Les recomiendo la historia de este señor. Apareció con botas en el ultramaratón que hacen en Australia. Es una maratón fenomenal, en donde todos los corredores pensaban que el secreto de ganar la maratón era correr 12 horas, dormir 4, correr 12 horas, dormir 4, correr 12 horas. Y este señor de 67 o 68 años llega con unas botas, se va despacio y corre 3 días seguidos, pero despacio. Le ganó al segundo por 9 horas. No jodas. ¿Ves? O sea, hizo la de la tortuga y la liebre. Exactamente. Ajá. O sea, no es una fábula, es una realidad. Tienes que aprender a regular tu energía y eso lo enseña el taoísmo. Nosotros en Colombia ni siquiera entendemos bien la palabra meditar porque no nos regulamos. No tenemos un momento en el día en donde cerramos los ojos y estamos presentes, estamos acá, estamos en 1000 cosas distraídos. No, meditar, regularme, aprender a respirar, aprender a entender qué es lo más importante a los 20 y a los 30 y a los 40. Entonces, esta religión es la religión del balance.
El libro cúspide del taoísmo tiene 80 páginas. La Biblia tiene 3000. Y en 80 páginas te enseñan todo lo que tienes que saber de la vida. ¿Y qué dice el taoísmo? Que es lo que te quiero dejar para no expandirnos mucho en el tema espiritual, y es Wu Wei. Wu Wei. Wu Wei es hacer sin hacer. Cuando tú puedes hacer algo de manera natural, sin que te cueste esfuerzo, y estás haciendo algo de valor, tú estás espiritualmente alineado con la tarea. El taoísmo tiene una frase divina que dice: el poema que escribe el poema. No es el poeta que escribe el poema. Tú eres solamente un instrumento natural para que el poema se escriba. Tú, como psicólogo, no puedes ser el psicólogo que hace psicología. La psicología que crea psicología. Tú solo eres el instrumento, y cuando estás en Wu Wei lo puedes alcanzar. Un buen ejemplo son los futbolistas. Si tú le preguntas a Messi cómo hace el gol, él no entiende, pero siempre lo hace, porque está en total sintonía con lo que está haciendo. ¿Ves? Y ahí es donde yo pienso que cuando uno alcanza ese entendimiento en donde uno es un instrumento y se alinea espiritualmente, las cosas empiezan a fluir. En mi carrera siempre me ha pasado eso. Siempre he dicho, bueno, ¿qué necesito aprender para balancear mi carrera y poder cumplir con salvar el mundo en sostenibilidad, ayudar a las personas que creen más valor económico, etcétera, etcétera? Y la energía misma te trae y te dice: enfócate en eso. Sea un instrumento. No tengas ego. O sea, el ego es el peor enemigo de los 20. Yo soy el mejor. No, realmente no. ¿No entiendes? Acabo de terminar un ayuno. En mi creencia, el ayuno es necesario, totalmente necesario. Entonces acabé de terminar 72 horas de no comer, ¿cierto? Wow. Solo agua. Pero en el taoísmo y en el estoicismo, la parte espiritual creo en el taoísmo y la parte de accionar creo en el estoicismo. En el estoicismo es muy claro algo. Te dice: no creas que haces algo importante dejando de comer 5, 6, 10 días. Eso lo hacen millones de personas. No eres especial. Pero recuerda que tienes que hacerlo para entender que cuando no tengas riqueza, también puedes ser rico. Y te propongo esto: hazlo este año. Deja de comer 5 días. Voy a llamarte en un año. Si no lo has hecho, te voy a volver a molestar. Yo creo que uno debería hacer eso a los 20. De hecho, uno debería empezar antes. Deja de comer 5 días y cómete un pan. El sabor más espectacular del mundo. Tú puedes oler un pan a 1 kilómetro, porque los sentidos se agudizan de una manera. Somos primitivos después de todo, pero si aprendes a vivir sin nada, puedes vivir con todo. Es muy importante esa lección de vida. Aprende a vivir solo contigo mismo, y de ahí puedes hacer feliz a los demás, puedes ayudarle a los demás a que sean mejores. Yo ya te doy un tip y se lo doy a tu audiencia: dejen de comer, háganlo 100 horas. Es difícil, sobre todo porque estamos acostumbrados a comer 3 veces al día. ¿Qué te hace el mejor líder? Cuando no tienes nada, cuando tú eres el ejemplo. Porque yo ahora te lo digo porque ya lo hice. Si no, pues sería un charlatán. Entonces ahí voy a enfocarme en algo chévere, y es los falsos maestros y los verdaderos maestros. Eso es algo muy importante en los 20. Hay algo que le recomiendo a la gente que está escuchándonos, y es que usted tiene que escoger coaches. Es muy importante tener un guía en las diferentes cosas que haces. Un guía espiritual, un guía profesional, un guía altruista. Es importante dar, pero de lo que necesitas dar. O sea, si yo te digo hoy, bueno, vamos a regalar un micrófono a alguien que quiera hacer un podcast, oye, es tu herramienta de trabajo, eso cuesta. Es diferente a si te digo, dame una botella de agua. Entonces, cuando tú aprendes a dar cosas que necesitas, ahí entiendes el valor de todo lo que tienes también. ¿Cierto? Entonces, es un poquito el vivir por ese camino, encontrar los guías que necesitas en tu vida, pero saber la distinción entre los profesores reales
y los charlatanes. ¿Cuál es un profesor real? Alguien que ya haya hecho lo que tú quieres hacer. Siempre hagas esa pregunta. ¿Esta persona ya lo hizo? En la empresa yo tengo un dicho. Yo solo creo en Dios y en los datos. Si Dios viene con muy buenos datos, le pido referencias. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios puede de pronto que no sea Dios. De pronto es un falso Dios. Deme referencias. Entonces, hacerse siempre esa pregunta. ¿Esta persona hizo lo que me está diciendo que yo haga? ¿O ya cumplió lo que yo quiero hacer? Y si la respuesta es no, ese es un charlatán. Estamos bombardeados de falsos dioses, falsos profesores. Mira TikTok, mira Instagram, mira todos los fiascos que han salido, ¿no? Esta persona decía que solo vivía con hígado de perro, cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Y vas y, le tomaron una foto comiéndose una McDonald's. Entonces está siguiendo a personas que realmente no debes seguir. Y de ahí, yo tengo un mentor en la parte, por ejemplo, de negocios, donde yo honestamente creo en su criterio. Y siempre que voy a tomar una decisión, lo llamo. Es un amigo que tiene 40 años de experiencia y ya ha pasado por todas las vicisitudes y me da honestamente algo que en Estados Unidos se llama el sándwich de shit. O sea, literal, el sándwich de mierda. ¿Por qué es importante eso? Porque si tú piensas en un sándwich, ¿cómo está construido? ¿Cierto? Un pan, un tomate, queso, salsas y después la carne. Aquí somos muy sensibles todavía. Si yo te digo, oye, definitivamente no puedes usar ese peinado, weón, porque te queda mal, entonces quedas ardido conmigo. ¿Ves? Personal. Pero entonces, ¿qué me toca decirte antes? Qué saco tan bonito, qué camiseta tan bonita, qué gafas tan bonitas, pero de pronto arréglate el pelo. Entonces, sándwich, pero después te digo mierda. ¿Qué toca hacer muy rápido? Entender que nada es personal, que cuando encuentras un maestro de verdad, está dispuesto a decirte la mierda sin el sándwich. Sin adornos. Sin adornos. Encuentra a esa persona rápido. Esa persona te va a ayudar a ser mejor. Y si tú eres sin ego, vas a actuar. Oiga, de pronto debo cambiar eso. Trabajo en esto. Hazlo de los 5 días, te vas a iluminar. Ok. He llegado a 40 horas con el ayuno. ¿Sí? Pero lo dejé pausado hace rato, pero no, bueno, bacano retomar. Algo a 100. Te quiero preguntar con este tema de los coaches, de los mentores. Sí. Si uno tiene una mentalidad como la que tienes con una máxima de lo mejor o nada. Lo mejor o nada. El coach que uno tenga entre ojos va a ser una persona pues muy exitosa probablemente y muy ocupada. No. Realmente no. ¿Por qué? Ayer, de hecho, irónicamente, todo se une. Anoche estaba escuchando a Steve Jobs y él hablaba, él estaba haciendo una conferencia y se me viene perfecto el clip a la cabeza. Porque él habla de que los coaches reales no tienen que estar vivos. Tú no necesitas que estén vivos. Claro, si escoges ahorita una persona que está en su máximo punto de carrera, pues obviamente va a estar ocupado, va a tener cosas, de pronto no te para bolas, de pronto si no tienes el potencial de una vez te van a cerrar la puerta. Si son falsos mentores, ahí lo quería enfocar un poquito. Si son falsos mentores te van a cobrar dinero, ¿cierto? Y muy seguramente vas a estar muy lejos de la meta que quieres y se va a crear otra cosa que es frustración, ¿cierto? Porque tú tienes ciertas cantidades de horas en donde puedes estar motivado. No puedes estar motivado todo el tiempo. Por eso las personas que dependen de la motivación para hacer sus cosas están destinadas al fracaso. Tienes que entender que la motivación es una endorfina. O sea, estás en tu cuerpo, estás motivado. Pero la idea es, yo siempre pongo el ejemplo del tigre. El tigre es algo muy interesante. Si los tigres fueran como los humanos, ya se habrían desaparecido. ¿Por qué? Porque de cada 10 veces que el tigre caza, teniendo 500 kilos de músculo, las mejores herramientas para cazar, solo caza una vez. De 10, una. ¿Y el humano qué quiere? Que cada vez que hace algo le salga bien. Piense como el tigre.
tengo 90% de chance de fallar, 10% de éxito. Ya lo intentaste 90 veces. No me vengas a decir aquí que estás frustrado. Pues entonces, puedes escoger los que están muertos, que ya fueron exitosos, los verdaderos grandes. Todo está escrito, todo. Mis mentores, ¿quiénes son? Te pongo un ejemplo para dártelo claro. Primer mentor, Séneca. Lucius Annaeus Séneca, mejor escritor. Tiene todas sus cartas. De hecho, él habla del fasting, habla de por qué se debe hacer. Tiene más de 300 cartas escritas de menos de 5 minutos en donde puedes entender muchas cosas de la vida. El otro, por supuesto, orador, Lucrecio, muy importante. Y es irónico. Yo he hecho este test en muchos lados. Yo les doy mis 5 guías y si me responden que conocen a uno, estoy de buenas. Pero si pregunto quién es Karol G, todos saben, ¿cierto? Entonces, ¿qué te está contando eso? De pronto estamos siguiendo cosas que no nos ayudan a ser mejores en los 20. Yo no estoy diciendo que Karol G esté mal, de hecho me parece una mujer impresionante, ha hecho cosas fantásticas, pero lo que promueve con las letras de pronto no te va a ayudar a ser mejor. Y de pronto uno no sabe que... Uno no cree que ella pueda ser el coach de uno, pero de pronto termina siendo el a coach, falta de te algo. lo digo, es el coach. Si tú escuchas, y ya le doy otro consejo a la gente de los 20 y es fenomenal, y es, si tú escuchas las mismas letras todos los días, ese es tu coach. Vas a actuar, está en tu inconsciente, vas a actuar. Mira las revoluciones absurdas que están pasando todo el tiempo. Están guiadas por las tendencias, ¿cierto? Pero a mí me parece que el secreto está en lo atemporal. Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién será Daddy Yankee en 300 años? Sí. Bueno, ¿quién es, por ejemplo, Séneca? Claro. Sigue siendo Séneca. Total. Es atemporal. ¿Quién es Platón? ¿Quién es Lucrecio? ¿Quién es, cierto? Steve Jobs también es un gran coach. Porque él pasó por cosas extremadamente duras. Lo sacaron de su propia empresa. No se hizo rico con Apple. Le tocó reinventarse. Le tocó irse a un campo desconocido y probar que era exitoso otra vez. Entonces tú me preguntabas, venga, ¿usted pateó la lonchera? Es importante, porque cualquier otra persona, si mide el éxito, diría, venga, usted es el director global de tecnología de la 5ª empresa más grande del mundo, se está ganando un montón de dinero que en Colombia no se puede hacer, está loco. Pero hay otras cosas detrás, y es muy fácil ser el mejor en el Real Madrid, porque tienes a otros 10 que son excelentes. Ahora vete al Nápoles, que nadie juega bien y sea el mejor y gánate una Copa Mundo. Entonces ahí sí eres el mejor. Entonces ya parte de madurar es entender que hay ciertas ventajas, y una de las cosas que yo quería retarme es, quiero ser el mejor ahora con algo que yo creé, no con el escudo de alguien más. Que era muy fácil, estoy en la 5ª empresa más grande del mundo, cualquier persona me va a abrir la puerta. A donde llamo, cualquier persona va a trabajar para mí gratis, porque tengo ese escudo. Pero ahora crea ese escudo desde cero. Crea una cultura corporativa, crea una empresa, no un emprendimiento. Te cuento una cosa importante ahí. Entonces, la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario. ¿Qué es un emprendedor? Alguien quien trabaja para su empresa. ¿Qué es un empresario? Alguien que no tiene que trabajar para su empresa para que la empresa siga trabajando. Okay. Si entiendes eso, te enfocas en ser empresario. Y ese es el enfoque de mi vida. Entonces, volviendo a lo de los coach, realmente, y creo que tu podcast puede ser una forma de iluminar a los demás, en donde empiezas a destapar a mentores reales. No tienen que estar vivos. Una fuente excelente son, y si tú lo miras, son las menos miradas personas a nivel económico. ¿Quiénes son? Historiadores, filósofos y antropólogos.
El que estudia alguna de esas 3 carreras, uno de mis mejores amigos de Stanford, profesor fantástico, tiene una gráfica que me fascina y dice: carreras, retorno a la inversión. Y estas 3 son negativos. Negativo. O sea, si usted estudia filosofía, su retorno va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Usted no va a hacer dinero en su vida. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero esta gente estudian los verdaderos mentores, los constructores sociales de nuestro imaginario que tenemos ahorita como sociedad. Vienen de Grecia. Ahí los tienes todos. Están listos. ¿Quieres ser un gladiador? No necesitas estudiar el TikTok. Ya tienes la dieta de cómo comían los gladiadores. ¿Cuándo has visto una escultura griega de un gordo? Perfecto, cuerpo. ¿Se ven desproporcionados? No. Para nada. Sí, se mantiene el ideal desde esa época. O sea, ya está escrito. ¿Quieres dieta de guerrero? Ya está. Tenemos cómo comían los espartanos, cómo entrenaban los espartanos. Pero todo el mundo quiere ser Jesucristo hasta que toca ser Jesucristo. ¿Ves? Entonces, claro, es más fácil seguir al tipo que está hipermusculoso simplemente por el hecho de que lo puedo ver, está diciendo cosas. Pasan 2 años y ¿por qué no me veo como este man? ¿Ves? Entonces, ahí está el secreto. Tienes que escogerlos, deben ser gratis y deben estar dispuestos a invertir en ti. No solamente dinero. El tiempo es algo muy valioso. Claro. De hecho, es lo más valioso. Claro. Vale. Listo, genial. Pues la idea de que sí, están ahí y ya todo está escrito. Y pues un poco a lo que quería ir con la pregunta. Igualmente es, si encuentras esa persona de alto valor y con estos objetivos gigantes, ¿cómo puede uno de pronto afrontar esa conversación con esa persona para que le dé a uno el tiempo? O sea, para que le dé a uno ese recurso. Yo creo que yo tengo otro dicho que es chistoso, pero me gusta mucho, y es: uno no llama a la Mujer Maravilla todos los días, ¿cierto? Para que le abra la puerta de la casa. Ok. ¿Cierto? O sea, si mi problema es que tengo que resolver algo trivial, no busque un mentor, resuélvalo usted, ¿cierto? Pero cuando ya llega a las cruces de la vida, donde usted tiene 7 caminos y no sabe cuál coger, ahí necesita un mentor. No es trivial. O sea, llame a la Mujer Maravilla si ya sabe cuál es, cuando usted la necesite de verdad, porque ella va a estar ahí una vez. Claro. Pues es un shot. Claro, es el cartucho que no lo es puede un quemar. Shot. Entonces, no lo queme rápido. Y lo segundo, ¿te acuerdas que te contaba un poquito de nada es gratis? Si alguien está dispuesto a invertir en usted tiempo, usted tiene que entender qué va a dar para que eso suceda. Yo tengo otra máxima que para mí es importantísima y es el GGA. Give, ask. Nunca pida primero. Es un error. Póngase al servicio de la otra persona que usted quiere trabajar. Dígale cómo usted le va a ayudar. Y puede ser algo tan simple como: déjeme estar acá y yo le ayudo a mover los papeles que usted tenga que mover porque eso es tedioso para usted. O déjeme, yo le ayudo haciendo, esté dispuesto a apoyar con su juventud lo que la otra persona no tiene. ¿Cierto? Pero recuerde, give, ask. Nunca pida antes de dar. Nunca. Porque no le van a dar. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo, si tengo 20, a hablar con un mentor? Lo primero es categorizar qué tipo de mentoría necesito. ¿Es espiritual? ¿Es profesional? ¿Es motivacional? ¿Es de salud? ¿Wellness? Que ahorita está tan, primero de moda, pero por otro lado tan mal entendido, que es el wellness. ¿Cierto? ¿Qué necesito? Una vez usted tenga muy claro eso, ¿por qué lo necesito? Warren Buffett tiene un método que para mí es espectacular. Él lista las 20 cosas que necesita y de esas tiene que escoger 3. Saber filtrar. Saber filtrar 3. No 20, no. 3. Pero todas son importantes. Cuando todo es importante, nada es importante. Y de ahí, enfocarse en una. Y en ese pedazo, llegar a un mentor con claridad.
La pregunta no puede ser, o el ask, lo que te está pidiendo, no puede ser, quiero que me des mentoría. Eso es extremadamente amplio, extremadamente inconcluso, y un mentor siempre te va a decir que no estás preparado. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, yo descubrí un método numérico, ¿cierto? Me tomó 1 hora descubrirlo. Me tomó 3 años probarlo. 1 hora descubrirlo, 3 años probarlo. Y cuando llegué al mentor, escogí para que me ayudara, un doctor de Princeton. Le dije, descubrí este método, quiero ser famoso, quiero publicar eso en un libro y quiero ganar dinero. Okay. Vuelve mañana. No estás listo. Okay. Vuelvo mañana. Quiero publicar este método y quiero que mi nombre esté en todo lado. No estás preparado. Vuelve mañana. Ajá. Y así fue un mes hasta que entendí que lo que necesitaba era aprender. No ser famoso. No tener dinero. Y apenas entendí el valor de lo que más me enseñó mi mentor, Ernesto Gempeler, fue, ¿sabes cómo es una línea? Sí. ¿Un punto? Sí. ¿Un cuadrado? Sí. ¿Sabes cómo es una esfera? Sí. Ahora, ¿cómo es una esfera en 47 dimensiones? ¿Sabes? Ni idea. ¿Ves? Y él me enseñó a cerrar estos ojos y abrir estos ojos. ¿Entiendes? Entonces, tienes los mentores, pero tienes que hacer la pregunta. ¿Te acuerdas que te hablaba un poquito de eso? ¿Cuál es la pregunta correcta? Entonces, nunca llegue pidiendo mentoría. Llegue pidiendo algo específico, tangible, en donde usted necesita ayuda, y haga lo siguiente: cierre el ciclo. Porque ¿qué pasa? A mí se me acerca mucha gente a pedirme mentoría. Les doy la mentoría, no sé si les fue bien, no sé si les fue mal, no sé nada. Devuélvase a su mentor. Dígale, lo que me dijiste no me sirvió para nada. O lo que me dijiste me sirvió hasta este punto. O lo que me dijiste transformó mi vida. Y ahí se crea un círculo. ¿Te acuerdas del taoísmo? Necesitas un ciclo. Necesitas un ciclo. Un ciclo, porque el mentor también aprende del mentí. Y por eso cuando usted es un verdadero mentor, usted está siempre abierto a compartir su conocimiento y siempre está abierto a aprender de la persona que usted está dando mentoría. Ahí está el secreto. Y si las personas que te están escuchando aplican eso, van a empezar a ver cosas que antes pensaban imposibles. Oiga, yo le hago un chiste a la gente y le digo, bueno, listo. Joder, su persona favorita en el mundo es Shakira. Ok, está bien. Voy a traer a Shakira. La voy a sentar enfrente tuyo 1 hora. ¿Qué le vas a decir? Al minuto Shakira se va. Entonces no es solo tener ídolos, no es solo tener mentores, es ¿qué le voy a aportar a mi mentor yo con mi ignorancia? La ignorancia es hermosa. Las mejores cosas del mundo han salido de las preguntas más, entre comillas, ignorantes. Porque el mentor dice, oiga, esto no lo había pensado así. Qué buena pregunta la que me estás haciendo. Y ahí está el secreto. Imagínate que tienes a la persona que quieres enfrente tuyo, pero la tienes que entretener con tu conocimiento por 1 hora. Ahí tu mindset cambia, porque yo ya no necesito pedir, necesito es darle a esta persona 1 hora y que se siente conmigo. Ahí está el secreto. ¿Cómo lo piensas? ¿Tiene sentido? Claro. ¿Qué le vas a decir a la persona que quieres? Y ya, ahí está. Ahí llegas preparado para tu mentor. Ok. Antes no estás. Ok. Bueno, o sea, me gustan mucho estas conversaciones y pues es un poco la idea del formato del podcast. Si bien tener algo preparado, también que sea totalmente abierto a que coja el rumbo que agarre. Sí, y digamos, ya para este momento nos quedan 10 minutos pues como para cumplir el horario que tendríamos.
Voy a brincar otro tema que me parece llamativo. Pues ya brincando un poquito de los 20 probablemente, y es, tienes un hijo, ¿cierto? Dos hijos. ¿Cómo ha sido para ti ser papá? Fascinante. Ajá. Fascinante. Por muchas razones. O sea, primero que todo porque se entiende la definición real del amor. ¿Cierto? Entonces, bueno, a los 20 uno se enamora 70 veces y cambia de amores cada rato, por lo menos 5 veces en esta época en Colombia, ¿cierto? Al menos. Ajá. Pero los hijos ya te muestran la definición del amor puro. Porque, ¿tienes novia? No. ¿Has tenido novia? Sí. ¿Cierto? Bueno. ¿Y hace cuánto terminaste con tu última novia? Hace como 6, 7 meses. Perfecto. Si yo te digo hoy que le voy a cortar un dedo a tu exnovia, o a ti, si tú te quieres hacer voluntario, ¿cierto? ¿Te harías voluntario para cortarte un dedo tuyo? Terminaste hace 8 meses. Ajá. ¿Te lo cortó a ella o te lo cortó a ti? Yo diría que a mí, pero creo que no sería lo que diría el promedio. Sí, seguro, tu exnovia, ya no es tu exnovia. ¿Y ahora cómo vas a entregarle las flores a tu nueva novia cuando venga? ¿Con 4 dedos? ¿Ves? Sí. Estás pensando hacia atrás, no en el presente. No, es tu exnovia. ¿Ves? Ya no es tu novia. Ok. Pero mi hijo mayor, mi hijo menor, siempre van a ser mis hijos. Y si tú le haces esta pregunta a cualquier papá, no titubearía en un milisegundo. Yo me corto el brazo por él. Cualquiera de los dos me lo corto. Porque ya no es, ya es atemporal. Entonces te enseña el valor del verdadero amor. O sea, ya es atemporal el papá. O sea, el ser papá es desde que yo me hice papá hasta el resto del infinito. Hasta que me muera, hasta que ellos me recuerden y sus nietos me recuerden, yo voy a estar vivo. Mi papá se murió hace 30 años. Sigue vivo. ¿Entiendes? Mi hijo menor habla de él, ¿me entiendes? Y, bueno, ¿y cómo era el abuelo Alberto? ¿Y qué hacía? Y era ingeniero, y entonces era ingeniero civil, ¿y qué hace? Vives. Entonces, lo primero, ser papá te enseña el verdadero amor. Por otro lado, pues yo soy científico de datos y no hay nada más fascinante que ver un bebé aprender. Para mí eso es lo más hermoso de entender computación a través de la mente de mis hijos. Es fascinante, en donde se afrontan los problemas de manera práctica, ¿cierto? Un niño nunca va a sacar un tablero para entender cómo es la física de una pelota. Eso no tiene sentido. El niño va a coger la pelota y hace mira, en una semana ya puede entender cómo caerían todas las Milky Way y todas las otras chocolatinas del mundo entrenando su mente. Y como yo estoy metido en el tema de aprendizaje a nivel de máquina e inteligencia artificial generativa, para mí es hermoso. Entonces, lo otro es eso, y hay algo que descubrí este año y es algo muy interesante también, y es con mi hijo menor me tocó revisitar matemática de colegio de segundo de primaria, ¿cierto? De primero, segundo de primaria. Y descubrí otras cosas que yo no había visto a través de explicarle a él lo que está aprendiendo en matemáticas de primero de primaria. Entonces, yo le digo a mi hijo que cuando me pensione, cuando yo decida retirarme de la vida corporativa, voy a volver al colegio. Quiero volver a hacer esas materias. Porque siento que uno no está en la madurez para aprender lo que tenía que aprender en ese momento. Y ahora revisitándole y enseñándole a él. Por ejemplo, ahorita estoy metido en un problema que se llama el problema de los primos. Y es cómo la estructura numérica determina cuántos números primos hay detrás de un número. Estoy muy cerca. Y es un problema no resuelto de la matemática. Y lo volví a tocar por él. Porque le empecé a explicar cómo es la construcción numérica de nuestros números. Porque no son los únicos que existen. Son los que nos enseñaron.
¿cierto? Pero también está, por ejemplo, en geometría euclidiana y no euclidiana. Tuviste el triángulo, 3 lados, 180, no, eso es mentira. Coge la Tierra y hace un triángulo así, ya no tiene 180 grados. No euclidiana. Y entonces, revisitar los temas es importante para madurar las ideas y descubrir otros mundos que no hayas descubierto. Y ahí les dejo una recomendación, que se escuchen una carta de Séneca que se llama On the Discursiveness of Reading. Básicamente traduce que tú no debes tener tampoco tantos mentores. Es un error muy grande. Tener una mente tan variada en cuanto a mentoría te hace que no estés progresando en nada. Ok, como lo de los 20, para luego 3, para luego 1. Ey, váyase a uno. ¿Y qué dice Séneca? Coja un mentor, léalo una vez, pare ahí, vuélvalo a leer, revisítelo en su vida, y cada vez ese mentor le va a enseñar otras cosas nuevas que usted no pudo ver. Y así me está pasando ahorita con el ser padre. O sea, esa parte es la unificación, y si uno hace el trabajo bien y se enfoca en dar y en observar, uno se vuelve mejor persona. Ahorita es complejo, ahorita creo que la gente tiene un enfoque de no tener hijos muy fuerte, muy fuerte, tener perros en vez de hijos. Yo sigo pensando que ser papá es fascinante, y ser mamá me imagino que es aún más fascinante, porque yo le tengo un acertijo a mis primos, entonces no les puedo pasar el podcast todavía, pero es ¿qué diferencian las máquinas de los seres humanos? ¿Inteligencia? No, ahora las máquinas son más inteligentes. O sea, realmente ya tenemos máquinas que son más inteligentes. Y lo único que nos diferencia es el secreto de la vida. Los computadores no pueden tener computadores. Y tenemos el secreto de la vida sin saber cómo se hace la vida. Y está en el útero. ¿Ves? Está en la fecundación. Y nosotros, con toda nuestra historia de inteligencia, no entendemos ni cómo funciona el cerebro, ni cómo se hace la vida. Y ahí está el secreto. Entonces, ser padre es culminar un ciclo dentro de formarse como un hombre. Hasta ese punto, lo siento, no has entendido la mitad de la vida. Ok. Listo. Última pregunta ya para cerrar. ¿Qué necesitas? Claro. Como para redondear. En qué enfocarse en los 20, si te doy, no sé, 5 pilares: estudio, trabajo, ejercicio, pareja, fiesta. Porque uno podría decir, bueno, de pronto chulear los 20 para fiestar lo que más pueda, para luego ya enfocarse. Y más ahorita que se extiende más la vida, ¿no? Que estamos durando más. O no, los 20 métale de lleno a aprender lo que más pueda para luego ya relajarse. O no pensar en relajarse luego, no sé. Me encanta. Mira, yo te conté que todo ya está escrito, ¿cierto? Y yo, digamos, en todas esas guías, porque esto no es espiritual, porque tú estás hablando de fiestas, estás hablando... Listo, eso no es espiritual, eso es accionar. Estás hablando de acciones, estudio, ¿cierto? Yo estudio, es un verbo, ¿cierto? Yo me voy de fiesta, o sea, yo bailo, todos son verbos, son acciones. Esos verbos, entonces, son parte de la filosofía de vida que tú quieras vivir. La filosofía te dice cómo actuar. Y pensando en eso, y con la pregunta que me haces, hay una cultura que llegó a la cúspide del conocimiento, y son los griegos. Y los griegos tenían un secreto, y el secreto era de cómo adoraban a los dioses. Nosotros tenemos ahorita en la cultura occidental popular un dios, ya, no hay nada más. Y es el dios de la comunión, es el dios de los no hay nada más. Los griegos no pensaban así, y me gusta mucho este punto para una persona de 20 años, y es: usted va a obtener regalos del dios al que más le haga tributo. No se lo olvides. Si usted hace ejercicio, los dioses del Olimpo lo van a premiar con buena salud. Si usted no hace ejercicio, pues esos dioses no existen en su vida. Usted no va a tener tan buena salud. Entonces, ¿ellos qué hacían? Se dieron cuenta que los dioses eran celosos. Entonces, tú no podías darle mucho a uno,
Porque ¿qué pasaba con el otro? Se ponía celoso y hacía pilatunas. Entonces, ellos se dieron cuenta que si ellos no tenían un momento de esparcimiento en donde podrían farrear, donde podrían experimentar, donde podrían salir con la novia, todo eso, si no tenían eso, el dios Dionisio los castigaba con la locura o con la depresión. Pero por el contrario, si solo adorabas a Dionisio, el dios Apolo te castigaba con la pobreza, con la miseria, con... Entonces, ¿qué encontraron ellos? Si tú ves en la cultura griega, había un mes de fiestas y en ese mes podías hacer lo que quisieras y 11 meses de trabajo. Y en esos 11 meses adorabas al dios del ejercicio, adorabas al dios del conocimiento, adorabas sin perder de vista el balance. No puedes solo dedicarte a estudiar, porque la interacción humana es donde podemos construir el tejido social y el tejido del conocimiento que nos va a ayudar para el resto de la vida. Los negocios se hacen en jugando golf, se hacen hablando, no se hacen estudiando. Sino entonces las personas que más estudian serían las que más tienen dinero y las que más tienen negocios. Y eso es falso. Mira todas las personas más estudiosas de tu universidad. En 10 años míralas. Son las que menos van a tener dinero. Porque no construyeron el tejido social. Entonces, ¿el secreto cuál es? No irse al extremo nunca. Tener un balance. Escoger muy bien a qué dioses usted quiere adorar. Pero realmente darse cuenta que si usted abandona alguno de esos, no, otro se va a poner celoso, ¿cierto? Usted lo abandonó, se pone celoso y cada uno de ellos tiene unas consecuencias. Uno es la locura, el otro es la depresión, que está muy de moda ahorita, ¿cierto? El otro es la frustración, el otro es, por ejemplo, el no pertenecer a nada. Yo ahora no me siento que pertenezco a nada. ¿Por qué será? Bueno, hay unos dioses que usted no está poniéndole el trabajo que usted tiene que hacer, ¿cierto? El dios de la riqueza. Si yo solo adoro la riqueza, ¿qué pasa? Vienen unas consecuencias muy claras. Entonces, en los 20 entender esto es complejo, ¿cierto? Pero yo creo que una mentalidad a largo plazo, como para agrupar todo lo que hemos dicho, tener una mentalidad un poco más a largo plazo, entender que hay muchas cosas que son pasajeras. O sea, las personas que conoces a los 20 no van a ser las que conoces a los 30, no vas a ser las que conoces a los 40, pero esas personas de los 20 van a definir muchas cosas de tu carácter. Entonces, de esas personas tienes que entender qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y lo otro, tener firmeza con lo que a uno no le gusta. Y decir, esto no me gusta, no lo puedo hacer, no puedo estar con X o Y persona porque realmente no me aportan. Entender que realmente somos el promedio de las 5 personas con las que andamos. No importa la parte de la vida, escoger los mentores correctos. No los falsos, sino los que ya han hecho lo que tú quieres hacer y saber dar para pedir. Yo lo resumiría en eso. Give, ask. Give, ask. Imagino que para todo eso hay que autoconocerse. El autoconocimiento es un tema particular porque yo pienso que tú también eres distinto a quien eras hace 5 años. Lo que quiere decir que tú no te puedes conocer. Tú eres una máquina social y eres un constructivo, y autoconocerse, más bien que conocerse, es autorregularse, porque tú te vas a conocer a los 70, a los 30, a los 20, a los 15, y ese conocimiento es fugaz. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Es más bien entender cómo autorregular lo que eres para que en el momento en que estés puedas sacar lo mejor de ti, porque tú ya no vas a hacer lo mismo en un año, no lo puedes ser. Entonces el conocimiento que tienes de ti va a ser irrelevante. ¿Qué tienes que entender? Tus beliefs, cuáles son tus creencias, cuáles son tus pilares y tus máximas, porque esas, o sea, recuerda lo que te conté, ¿qué es más importante? Lo atemporal. Busca esos pilares que cuando tengas 80 años sigan siendo iguales. Ahí está el secreto más que en conocerse, porque tú vas a cambiar todo el tiempo. La persona con la que te cases en 20 años va a ser diferente. Todo, pero para eso están las máximas.
¿Por qué la gente se casa por la religión? Porque hay unos mandamientos. ¿Y esos mandamientos son para los 20, los 30, los 40? No, hasta que la muerte nos separe. Y entonces tienes que hacer un casamiento contigo mismo. ¿Cuáles son los mandamientos en mi vida que son hasta que la muerte nos separe? Y si los puedes escribir y sostener, empieza a construir tu filosofía de vida. Y después vas a encontrar a alguien que crea en esos mandamientos. Y te vas a poder unir. No solamente a nivel de pareja, a nivel de personas, a nivel... Y de ahí se contagia la cultura. Tú me hacías una pregunta un poquito, bueno, ¿cómo le cambias la motivación a alguien? Hay unos constructivos. Si los tienes claros y la persona los comparte, hace clic inmediato y pueden construir las cosas. Y lo veo así. Listo. Bueno, Alejo, muchas gracias. Se da esta conversación, pues en parte gracias a amigo a quien has influenciado bastante en su vida. Ojalá. Que está trabajando contigo actualmente. Y no, pues qué personaje que me puso acá al frente. Entonces te agradezco mucho el espacio. No, espero en un tiempo, ya te dije, las cosas tienen que verse en el tiempo, poder hablar contigo en unos años y ver cómo has evolucionado en tu podcast, hacia dónde lograste enfocar esta idea que tienes, que la estás sacando adelante, y cuáles son esas máximas. Porque después, ¿cuántos años tienes? 25. Bueno, cuando tengas 31 te voy a molestar yo. Yo te voy a entrevistar a ti. Te voy a decir, bueno, Juan, ¿cuáles son las máximas de los 20 que escogiste? Que siguen en los 30, los 40, los 50. Porque tu rol como entrevistador no puede ser un rol pasivo. Ahora te toca a ti hacer los ejercicios porque por algo nos topamos, ¿cierto? Hay algo que tú tienes que hacer porque es más fácil tú que tienes 25 en estos próximos 5 años hablar de los que tienen de 20 que yo que tengo 40 hablar de los que tienen de 20. Claro. Pero recuerda que es atemporal. Busca eso. Lo necesitamos más que nunca en la sociedad actual. Busca eso, más que conocernos internamente, más que... ¿Cuáles son esos pilares regidores para ser exitoso? Todos quieren ser exitosos hasta que toca ser exitoso. Hasta que toca levantarse el 31 de diciembre a la medianoche y a mandar un correo ¿cierto? Hasta que tienes que hacer los sacrificios cuando nadie te está viendo. Hasta que, entonces, la fórmula está escrita. ¿Cómo ser exitoso? Está escrita. ¿Quieres ser exitoso? Eso ya es diferente. Tienes que absorber las máximas, cumplirlas, y los dioses te iluminarán en el camino.